Nos encontramos en el estuario. Según artículo 19, entre 2000 y 2023 hay 161 homicidios. Y en el 2022 creo que hasta ahora ha sido el año más letal, con 13 asesinatos. Y el único país que nos supera en asesinatos a periodistas es Ucrania, un país en guerra. Este año. O sea, nos supera en el conteo desde la guerra, pero no en el agregado. Claro. No, específicamente, nos supera en el 2022 con 15 y nosotros con 13. Y es un país en guerra, como acabas de decir, ¿no? Entonces es... Que nosotros también, ¿no? O sea, como que no nos gusta aceptarlo un poco, pero... Yo creo que ahí... No es una guerra per se, pero es un país con un, no sé, o sea, ahí podríamos encontrar 20,000 formas Sí. de observarlo, pero el nivel de violencia que hay en México es brutal. Totalmente. Aquí la única distinción que me gustaría hacer con respecto a países en guerra, y sí es claro, o sea, tienes toda la razón que México es un país con niveles de violencia y además de muchos tipos y de niveles estratosféricos, ¿no? Tenemos una crisis de personas desaparecidas, tenemos una crisis de feminicidios, tenemos un nivel de homicidios espantoso, ¿no? La distinción que me gustaría hacer nada más con los países en guerra y en particular, mencionando por ejemplo a Ucrania, es que en países en guerra, cuando los periodistas mueren en países en guerra, suele ser que mueren por estar en un lugar donde estaba sucediendo un evento relacionado con la guerra. Es decir, hubo un bombardeo y había un periodista. Hubo un fuego cruzado y estaba un periodista cubriendo ese fuego cruzado. Son muertes que tienen que ver con el riesgo de cubrir una guerra y de estar en el momento donde sucede la violencia. En el caso de los periodistas mexicanos, suceden asesinatos muy distintos. Suceden asesinatos donde los periodistas mexicanos son el blanco de un ataque específico y el asesinato es un homicidio a manera de ejecución. Pueden matar a periodistas mexicanos al lado de sus familiares y a sus familiares no les pasa, les pasa muchísima violencia indirecta, pero no los asesinan. No mueren por estar en un lugar donde hay más víctimas de violencia, van a asesinarlos a ellos. Sí, son periodistas asesinados como un objetivo, o sea, son un target, un blanco en la mira, que es muy distinto a se cayó el edificio o fuego cruzado dentro de una guerra, lo cual lo hace peor. Y lo cual lo hace mucho más enigmático, ¿no? Porque dices, quizás desde fuera o como con una primera mirada dices, bueno, es un país con mucha violencia, entonces por eso matan periodistas, ¿no? Y si bien tal vez la respuesta sí va por ahí, no es justamente como sucedería en un país en guerra, ¿no? Entonces un poco la pregunta es, a ver, no tenemos una guerra, no tenemos una política estatal centralizada que quizás como en una dictadura sí también pone como objetivo, como blanco a los periodistas. Es decir, no es sistemático, no es sistematizado, pero sí sistemático, ¿no? Sí sistémico. Sí siguen matando muchos periodistas a lo largo del país, a pesar de que no hay una clara explicación de por qué. Entonces, pues de ahí surgen estos 5 o 6 años de decir qué está pasando. Claro, y podemos poner el dedo y decir de que esto sucede por el crimen organizado o es algo mucho más complejo en el que tenemos que entender que esto sucede por el modus operandi del país, ¿no? Incluyendo tanto el Estado, gobierno, como el crimen organizado, como todas las consecuencias que la lucha entre estos dos, desde el 2006 hasta, podríamos decir, 2018 tal vez, que sí se mantuvo una política de ataque hacia el crimen organizado, o cómo funciona. O sea, ¿tú qué has encontrado? ¿Cuál es la razón detrás de todos estos asesinatos y de que seamos el... Porque me imagino que somos el país con más periodistas asesinados si lo vemos a gran escala. Sí, esto es bien interesante. Bueno, para responder rápido y ahorita ahondo, más bien es la segunda de tus dos preguntas. La cosa que es bien interesante es que en el agregado, desde 2000 a la fecha, creo que el único país que se asemeja en cifras, está un poquito arriba, un poquito abajo, es Filipinas. Lo cual también ya ahí te empieza a decir como, bueno, pues qué tenemos en común, ¿no? Lo que yo he observado, bueno, quisiera como responder en dos niveles. Sí. Primero, hay mucho trabajo que han hecho organizaciones de la sociedad civil que dan acompañamiento directo a las víctimas indirectas, es decir, a los familiares de los periodistas asesinados y desaparecidos, o que llevan el litigio de los casos para buscar justicia de los crímenes, ¿no? Como Artículo 19, como Propuesta Cívica, como Reporteros Sin Fronteras, que han hecho un trabajo muy importante de documentar estos casos. Y empiezo por eso nada más para decir que hay cosas que se saben, que no es necesariamente lo que yo
investigo o propongo, ¿no? Lo que sabemos a partir de ese trabajo es que cuando llegan a identificar las autoridades a un autor intelectual, es decir, quien dio la orden de cometer el homicidio, casi siempre son políticos locales. Nunca se les arresta, nunca se les encuentra, nunca se les condena. Cuando se llega a condenar y arrestar a alguien es al autor material, a quien jaló el gatillo, a quien acuchilló a la persona, digamos, a quien cometió el acto físicamente, pero sí hay indicios desde la parte del acompañamiento que nos dejan entender que el Estado está involucrado. Lo que yo he encontrado, lo que yo propongo, sobre todo en el libro, y igual lo pongo así para que se pueda ver, son patrones, ¿no? Es decir, yo me acerco desde el trabajo de los periodistas y digo, ¿qué tiene en común este trabajo? ¿Qué tiene en común este trabajo y qué tiene en común el momento en el cual lo publicaron? ¿Y qué tienen en común ellos, ¿no? Entonces, lo que yo propongo es que a los periodistas en México los asesinan cuando son periodistas locales o periodistas ciudadanos, es decir, que fundaron sus propios medios, que tenían libertad editorial, que publicaban los temas que les importaban en la manera en la que les importaba hacerlo, lo cual conlleva que muchas veces toman postura, ¿no? Al ser miembros de una localidad o de una comunidad donde está sucediendo un abuso de poder o donde están atravesando una serie de violencias, ellos también están afectados por esto, ¿no? Ahorita voy a casos más concretos. Pero entonces, muchas veces toman postura respecto a esto, ¿no? Dicen, esto está mal, esto es injusto, estamos hartos de esto, ¿ustedes qué opinan?, etcétera, ¿no? Lo cual conlleva a que socialmente también haya una movilización, a que más gente diga, yo también estoy harta, yo también quiero protestar, yo también quiero que me arreglen esto, yo también quiero que mi hospital funcione, yo tampoco quiero tomar esta agua contaminada. Entonces son periodistas locales o ciudadanos, fundadores de sus propios medios, que toman una postura y con ella invitan a la participación social y lo hacen en un momento en el cual el poder en la localidad está atravesando un momento de inestabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se está disputando quién va a ser el candidato para las elecciones o que hay un candidato que acaba de ganar de manera muy cuestionada y los 3 años que le quedan de su administración como alcalde van a ser prácticamente una campaña para reelegirse, o que hay en el caso de Javier Valdés, que hay una disputa al interior de un cártel porque extraditaron al líder y se está decidiendo, se está peleando por ver quién va a ser el nuevo líder o el nuevo liderazgo, ¿no? Entonces es en estos momentos de un poco de transición o de inestabilidad, de inflexión, que cuando estos periodistas toman postura de esa manera y publican lo que publican, aumenta el nivel de probabilidad para violencia letal. Qué interesante. O sea, es justo en ese momento de tensión donde el poder está en riesgo o está está en la mesa de para quién lo va a tomar cuando suceden estos ataques. Sí, con este tipo de periodismo, ¿no? O sea, sí es un periodismo como muy desapegado, muy objetivo, si lo queremos llamar así, como muy tradicional, quizás no es tan riesgoso como lo es este periodismo más ciudadano, más involucrado, ¿no? Okay. ¿Cómo distinguirías, más allá de una persona que trabaja para, no sé, el Universal, Reforma, La Jornada o inclusive el periódico del pueblo? O sea, ¿cómo se distingue este periodismo ciudadano de a pie del otro periodismo más profesional, podríamos llamarle, formal, Quizá tradicional. tradicional? Ok. Y lo que se encuentra en los asesinatos a periodistas es que me imagino que no es el tradicional el que recibe los asesinatos, ¿no? Me imagino que desde las condiciones de trabajo hasta, no sé, múltiples factores que un periodista con un trabajo formal tiene acceso a, lo protege de cierta forma, ¿no? ¿Es así? O sea, los periodistas asesinados normalmente son, no quiero decir como amateurs, sino no son periodistas que trabajan para periódicos grandes, ¿no? O sea, me imagino, ¿es así? Es así. Yo creo que la distinción no está tanto en el nivel de profesionalización, sino en la intención del periodismo. Déjame, para contestar esa pregunta, Sí, sí. así como muy textualmente, te quiero leer una comparación que hago acá del trabajo de Javier Valdés, de cómo escribe para La Jornada y cómo escribe para Río 12. Y estamos hablando de un periodista profesional que de nuevo creo que no tiene que ver con el nivel de profesionalismo, sino un poco con la intención y con lo que hay en juego
al ser miembro de la comunidad donde estás cubriendo, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, Javier Valdés escribe sobre la marcha que hay en Culiacán cuando arrestan al Chapo por segunda vez, que no sé si te acuerdas que hubo una manifestación, que la gente salió a decir como, no, liberen al Chapo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, para la jornada escribe el siguiente artículo. El título es, ni policías ni soldados pudieron impedir marcha. Te voy a leer nada más la primera oración. A pesar de los intentos de policías, soldados y marinos para evitar que se manifestaran, unas 1,200 personas marcharon en esta ciudad para exigir la excarcelación de Joaquín El Chapo Guzmán y que no sea extraditado. La jornada. Para Río 12 cubre también ese mismo evento. El título es La macabra y cínica marcha a favor del Chapo Guzmán. Y ahí te va la primera oración. Ahí estaban, los pagados y los que no, los convencidos, argüenderos, jóvenes mitoteros, puchadores, sicarios, punteros, aspirantes a narcos, émulos, narcas guerreras y orgullosas, juniors de arrancones y piruetas automovilísticas, los que iban al baile y a agarrar cura, los desprotegidos que han recibido algo de la clica y los que ven al cártel de Sinaloa como una opción de seguridad. Es diferentísimo. Sí, sí, claro. Y un poco lo que propongo es que los periodistas locales, en este rol de publicar en sus propios medios, son también, de cierta manera, líderes sociales y líderes de opinión. Entonces, ahí también él está formando un juicio de valor y está tomando una postura respecto a que la gente se esté manifestando. Los está llamando macabros, está diciendo juniors, ¿no? O sea, ahí hay una distinción donde yo propongo que los periodistas locales afectados por la violencia que están viviendo sus comunidades se convierten también en líderes sociales. Y eso es lo que los pone en riesgo y lo que a los poderosos no les gusta. Claro, sí, o sea, hay demasiados juicios de valor en cada una de las palabras que utiliza, los pagados, ¿no? O sea, está hablando ahí mismo, me imagino, lo que entiendo es que es gente pagada por el propio crimen organizado para ir a hacer ese tipo de relajos, manifestaciones. Y eso, o sea, eso es una información que no mucha gente... O sea, eso es un análisis que ya te están brindando en una sola palabra, un análisis sobre, sí, esto es una táctica. Exacto. Del crimen organizado, con una palabra, ¿no? Son los pagados. Ya te está diciendo, el crimen organizado hace todas estas cosas, que es muy distinto a plantearte la escena que era de la jornada, Exacto. de, sí, esto sucedió. Exacto. Hubo personas que hicieron esto, que no tiene todo esa personalidad y ese análisis que años de trabajo y de conocimiento le permiten hacer y saber, o por lo menos emitir ese tipo de juicios de valor a partir de su experiencia. Exacto. Yo, incluso probablemente el hecho de que dijera pagados lo corroboró sabiendo que lo eran. No sé si la palabra pagados necesariamente es un juicio de valor o es un hecho, pero lo que sí me parece una postura es publicarlo y publicarlo así y ser tan frontal y decir, en su manera muy literaria de hacerlo, él está tomando una postura al decir vamos a publicarlo así. Y es una publicación bien diferente a la que, como mencionas, es pues esto pasó, ¿no?